¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande estar con el norte santafesino. Muchísimas gracias. Bueno, después de la última nota quedó gente en llamarlo porque lo quieren traer para acá. Me encantaría conocerlo personalmente. Así que bueno, está pendiente de esto. Disculpe el paréntesis, cierro el paréntesis y ahora sí vamos a hacer el análisis. Siempre dispuesto, siempre dispuesto. Bueno. La verdad que lo que está pasando en América Latina hay que inscribirlo en el mapa mundial, porque es muy difícil de entender que Estados Unidos en especial, frente a la pérdida de la hegemonía en Oriente, en Eurasia, frente a la pérdida de los recursos naturales en Irak, Afganistán, Siria, Arabia Saudita, Irán, los problemas del Cáucaso, el mundo ha girado hacia el oriente y Estados Unidos, junto con sus aliados, Israel, Inglaterra y la OTAN, han generado y están generando en América Latina una conformación propia al estilo Puerto Rico, donde los recursos naturales, como bien lo dijo la titular, la general Richardson, de la Cuarta Flota cuando vino a la Argentina, que ellos iban a acercar, digamos, a América Latina para impedir las inversiones chinas y rusas y de alguna manera posicionar a América Latina como su recurso estratégico y como su patio trasero, que es lo que han declarado siempre, ¿no? Desde siempre en la doctrina Monroe. Así que lo que estamos viendo en Venezuela es una confrontación que no es entre Maduro o la revolución bolivariana y la oposición, sino que es una confrontación entre Estados Unidos y Venezuela por la propiedad del petróleo. Claro. Una de las mayores reservas mundiales de petróleo está ahí, y desde que asumió Chávez, se dice poco esto en los medios, hubo 31 elecciones, 31 elecciones consecutivas, de las cuales se perdieron 2, que fueron reconocidas rápidamente. En medio de eso, hubo un golpe de Estado contra Chávez que lo llevó a la prisión durante 48 horas. Sí, recuerdo. Y asumió un presidente que era un empresario petrolero norteamericano. Asumió un presidente. El pueblo salió a la calle y lo rescató, como rescató a Perón en su momento. Y la verdad es que desde que falleció tan joven, siempre hubo sospecha de que Chávez fue envenenado también. No se pudo corroborar, pero en el caso de Arafat, en Palestina, se corroboró 7 años después que había sido envenenado en pequeñas dosis en su comida. Así que, bueno, independientemente de esto, desde que asumió Maduro, Estados Unidos decidió bloquear unilateralmente, bloqueó a Venezuela y empezó una serie de cuestiones que tienen que ver con la falta, obviamente, de insumos básicos, claro, de alimentos y demás, y de recursos, que originó una gran crisis social y también política en Venezuela. La salida de millones de venezolanos por hambre, por la situación dramática en la que la puso un bloqueo, como en la época medieval, cuando se rodeaba un castillo, un asedio, un asedio para matar por hambre, digamos, ¿no? Y esto provocó incluso que en un momento determinado, además de los atentados que hubo contra el presidente Maduro, se proclamase un presidente interino en una plaza, el famoso Guaidó, que rápidamente fue reconocido por los gobiernos de entonces, en especial por el de Macri, que conformó el Grupo de Lima junto a Bolsonaro y a Trump, Almagro también de la OEA, y el Grupo del Pacífico, que tenían como objetivo en principio destruir el UNASUR como lo hicieron, pero fundamentalmente generaron a este Guaidó, supuesto presidente, para quedarse con las reservas de oro de Londres, que es donde estamos mandando el oro hoy nosotros, con el presidente Milei, y para quedarse con todas las instalaciones y destilerías de PDVSA en Estados Unidos, incluso con sus estaciones de servicio. Esto sucedió, y cuando sucedió, vino otro intento de golpe
ya con bloqueos de la frontera en manos de Uribe de Colombia, y los mercenarios colombianos que vinieron a no solamente a asesinar, sino a generar las guarimbas, las famosas guarimbas, que empezaron los tiroteos y originaron 200 muertos en las calles venezolanas. Esto nadie lo dice, no lo ponen en contexto. Entonces, cuando existe una situación como esta, en donde indudablemente el gobierno de Maduro dice que hubo un ataque cibernético, muy probable, desde Macedonia Norte, zona absolutamente dominada en lo que era la ex Yugoslavia, que fue dividida en 7 países, y ese ataque bloqueó obviamente el Consejo Nacional Electoral, según dice el gobierno, y lo que incluso el presidente Trump dijo en una conferencia hace pocos días, digo un par de semanas, que si él hubiese estado en el gobierno en vez de Biden, Venezuela ya habría caído bajo la órbita de Estados Unidos y el petróleo sería nuestro. Esto lo dijo con todas las letras. Entonces, acá solamente hay que plantearse que acá es una confrontación por el petróleo, como diría Bill Clinton en un video que yo estoy distribuyendo, es el petróleo. Es el petróleo estúpido, claro. Todo lo demás es cháchara, diría aquel viejo dirigente peronista, ¿no? Así que yo creo que esto en América Latina ha sido una explosión fuerte, porque además ha mostrado los alineamientos, y no creo que el pueblo venezolano, ni Maduro, ni la revolución bolivariana se rindan fácilmente a estas supuestas exclamaciones democráticas que no la tienen ni con Kuwait, ni con Bahrein, ni con Emiratos Árabes, que no la tienen con lo que está pasando en Gaza, que no la tienen. En realidad hay un panorama geopolítico mundial obviamente muy hipócrita y que tiene doble vara cuando se están generando guerras en todo el mundo. Esperemos que no se atrevan, no creo que lo hagan. Estados Unidos no está en condiciones, porque está en pleno proceso electoral, a llegar a una invasión. De las 33 invasiones que tuvo desde el siglo pasado hasta ahora en América Latina, las tropas de Estados Unidos. Es cíclico esto. Usted que le gusta o hace análisis, siempre incorpora elementos históricos. Cuando Estados Unidos pierde Vietnam, automáticamente al poco tiempo se llenaron de dictaduras militares financiadas por Estados Unidos en Latinoamérica. Siempre que Estados Unidos tiene ese problema, intenta poner en equilibrio sus cajas, llevando elementos de Latinoamérica para volver a ser competitiva en el mundo, ¿no? Es cíclico, digo. Bueno, pero fíjese que hay una contradicción terrible, porque el mundo ya no es más el mundo ese de la posguerra del 45. Claro. Hay 6.500 millones de personas que forman parte entre el BRICS, que son 4.000 ya millones de personas, más 28 países que se han incorporado, más la Organización de Cooperación de Shanghái, que son 14 países, más el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión, que son 122 países, la Ruta de la Seda terrestre y marítima, la ruta del Ártico, la alianza de Rusia, China, Irán, Turquía, una alianza muy fuerte que cambió el mapa y que incluso hizo que se incorporase Arabia Saudita, que era un peón de Estados Unidos, a esa alianza. Hoy está determinando de que, incluso desde el punto de vista comercial, el dólar, que antes tenía el 90% del comercio mundial, hoy no llega al 60%, porque la mayoría de los países están haciendo sus transacciones en monedas locales, y la mayoría de los países del mundo, los bancos centrales, se están posicionando en oro porque el dólar dejó de ser confiable. Todo lo contrario a lo que está haciendo el presidente Milei. Eso le iba a preguntar, ¿cómo incide todo este contexto en este particular contexto de la Argentina de hoy, que no tiene mañana, no tiene semana que viene? Estamos todos los días esperando a ver qué va a pasar. En este contexto, digamos, lo que hay es un proceso de colonización muy fuerte, que puede llevar a la Argentina a ser fragmentada. Esto daría para un análisis mucho más largo. Solamente le pongo el título porque es muy largo,
Pero la democracia que nosotros hoy decimos que gozamos es una democracia limitada al mercado como ordenador social. El consenso de Washington, cuando, como usted bien dijo, dejó las dictaduras militares porque le salían muy caras, desarmó la cuarta flota, otorgó a los países latinoamericanos la posibilidad de ser democráticos siempre y cuando fuesen el mercado el ordenador social. Cuando eso no sucedió, vinieron los golpes de Estado parlamentarios, lo de Dilma, lo de Correa, lo de Cristina Fernández de Kirchner, todos los manejos, lo de Lugo, lo de Zelaya, podríamos seguir lo de Evo Morales, todo podríamos seguir la historia, porque cuando un país no identifica claramente el enemigo, se canibaliza hacia adentro. Justamente las fuerzas de la reacción son las que permiten de que haya un proyecto de dividir la Argentina en 4 países, como dijo Cornejo en su momento cuando era gobernador, ahora es otra vez gobernador de Mendoza, que Mendoza no necesitaba la Argentina para seguir creciendo. Esto está en los papeles, hay 4 zonas, figuran en la ley de bases, y esas 4 zonas indudablemente son las zonas económicamente activas y que indudablemente Milei le está ofreciendo, por ejemplo, la zona centro, que es el litoral, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, al control del río Paraná, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y la zona geoestratégica de los pasos interoceánicos y la proyección sobre la Antártida que tiene la Argentina como país bicontinental, se la está ofreciendo en el puerto de Ushuaia a la cuarta flota. Así que estamos en un proceso de colonización que yo temo mucho que si no hay una reacción popular, política fuerte, que logre identificar estos factores, tengamos muchísimos problemas en los próximos tiempos. El tema es que la gente, no sé si asiste o tiene la posibilidad de acceder a este tipo de información y hacer estos análisis, ¿no? En general la gente se queda con las consecuencias. Obviamente, yo estoy de acuerdo con eso. La gente hoy lucha por sobrevivir. Sí, claro. El dolor y el drama social impide, pero también es verdad, a ver, analicemos juntos, también es verdad que la dirigencia política de todos los supuestos sectores nacionales y populares o patrióticos, porque acá no se trata de peronismo, no peronismo, kirchnerismo, no kirchnerismo, se trata de sentimiento patriótico. Nosotros no podemos gritar todos somos Vicentín y después entregar la Patagonia y entregar el litio y entregar el petróleo y vaca muerta graciosamente, porque no es así la vida de los países cuando constituyen su identidad y su memoria. Entonces la dirigencia política yo veo profunda debilidad doctrinaria, patriótica, y que creo que si los dirigentes políticos de todas las tendencias estuviesen diciendo que hay que defender primero la patria, seguramente la mitad de las cosas que hoy están pasando en el país no pasarían. Con un agregado, la dirigencia está tan pálida, que se deja insultar, agraviar, denigrar por el presidente y pareciera que han perdido la dignidad muchos de ellos, ¿no? Pareciera, yo diría que es taxativo la muestra, ¿no? Acabada en el Congreso. Se los insultó de 1000 maneras y se le terminó entregando facultades extraordinarias al presidente. Es una locura, ¿no? Sí, a un personaje que Milei no es Milei, obviamente. Milei es Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN. Recibe las órdenes, las cumple, las ejecuta, y esto hace que encima, como es un personaje tan disparatado, tan divorciado de la realidad, que si viniese a mi consultorio médico yo lo mando a derivación a psiquiatría, la verdad es que tiene esa particularidad de que va naturalizando una situación prácticamente de virreinato nuevamente sobre Argentina. El escándalo pasa a ser una cuestión natural, es tristísimo, pero esto es una realidad. Así es. Jorge Rochi, le agradezco mucho. Sí, por favor. Porque las nuevas generaciones, usted sabe que el que nace hijo de esclavo no conoce la palabra libertad. Exacto. Entonces, bueno, las nuevas generaciones
incluso los menores de 30 años ni siquiera conocieron los procesos, y por eso cuando yo intento hacer un análisis, trato de ponerlo en contexto histórico. Totalmente. Porque justamente la apropiación del relato es aquello que le permite al enemigo la colonización de la patria, digamos, ¿no? Y la verdad que la patria no la vamos a entregar, por lo menos muchos de nosotros estamos dispuestos a defenderla, ¿no? Jorge Rachid, analista político de Capital Federal, le agradezco mucho el contacto. Un abrazo y esperamos tenerlo en el norte de Santa Fe muy pronto.